Bueno, bueno, entonces damos inicio a la nueva versión de este año sobre mm, resolución de problemas, es lo que habitualmente el tema que tratamos, que en esta edición vamos a tener eh, algunas introducciones o enfoques distintos con el objetivo de profundizar lo que eh, vinimos viendo en ediciones anteriores y también repasar en el caso de que sean asistentes nuevos. En este caso, bueno, el tema de resolución de... No, no sé qué habrá dicho. Qué bien muy destacado. Ok. Ya, Ahora, amiga. ya ¿Sí? estoy. ¿Ahora bien? Sí. Ya tengo la red. Resolución de problemas tenemos un punto neurálgico común a todos los procesos de producción y a todos los procesos de negocios, en el cual Perdón, las- Álvaro, sabes que nos están diciendo en el chat que se escucha muy bajo. Yo te escucho bien, no sé, ¿el resto también está escuchando muy bajo? Sí, bajo. Se escucha bajo. a ver, ahora, Algo mejor. a ver, mm, vamos a intentar mejorarlo. Sí, ahora se oye algo mejor, sí. Ok, bueno, creo que, bueno, continúo. El punto neurálgico de resolución de problemas afecta a todo tipo de corporación. Básicamente, en este caso estamos enfocados principalmente en el aspecto de operaciones en los procesos productivos, pero es un punto en el cual todas las corporaciones y todas las empresas de primer orden hace mucho tiempo que dejaron y estudiaron y definieron bien claro que tener un proceso de resolución de problemas estable y bien implementado es lo que acorta el problema para tener un sistema de toma de decisiones y de soluciones más rápido. Eh, Básicamente, a partir de tener un buen sistema de resolución de problemas, un buen método de problem solving, cualquier organización, sin importar el tamaño, sin importar las dimensiones, Se sigue puede, escuchando muy bajo. a ver si podemos así. Ahora, Mejor. bueno, si no tendré que cambiar de dispositivo de auricular. Yo sigo escuchando muy bajo. Ok, Mm. a ver, hacemos un segundo. Un segundo. Hola, a ver ahora. ¿Mejora el Yo audio? escucho bien. No sé por qué algunos están escuchando bajo. Sí, la verdad que no sé. Francisco, Eh, Te escucho bien, pero efectivamente algo bajo, pues, ¿no? O sea, tendrías tú que ponerle más volumen. no, es que en mi equipo está al máximo, no sé si tengo alguna No, por afectación. eso, a la garganta le tienes que poner más volumen. Ah, ok, gritar más. Ajá. Bueno, entonces vamos a gritar más. Sí, Em, ok, bueno, una vez que tenemos establecido un sistema de resolución de problemas acorde a una organización, cualquiera sea su tamaño y su dimensión, podemos pasar a distintos niveles de mejoras en la dirección que cualquier organización quiera darle. En este sentido, el programa más conocido o más validado en cuanto a modelo de gestión y a incorporación en la organización es el conocido TPS, el modelo de Toyota, en el cual la resolución de problemas, Pasa el volumen por acá. ¿cómo?
Mm, Sí, yo diría si pueden apagar los otros micrófonos. Tal vez cerrar los otros audios. Ujú. Estructuralmente y organizacionalmente, el modelo productivo de Toyota coloca en la resolución de problemas, como en la pirámide organizacional, desde el punto de vista de que la mejora continua a través de un sistema estandarizado de resolución genera en una organización un proceso que es muy valioso, que es el del aprendizaje continuo. Bueno, hay un micrófono o varios abiertos. Yo escucho. Tal vez eso distorsiona. La filosofía de Toyota le asigna una importancia principal a un proceso estabilizado y estandarizado de resolución de problemas. Bueno, fíjense, bueno, mi nombre es Francisco Javier Rodríguez y bueno, tengo la posibilidad de compartir con Álvaro eh, esta jornada, ¿no? Una de las primeras cuestiones, Álvaro, sería ir pasando clic a clic para poder llevar el ritmo, ¿no? Eh, ajá. La propia dimensión de la palabra problema, porque ciertamente eh, si queremos dejar un mensaje de de esta sesión es ese énfasis en el problema, ¿no? Algo que está muy en boga ahora cuando se habla de aprendizaje, uno debe insistir en enamorarse del problema y no de la solución. Entonces, pero, ¿qué entendemos por la palabra problema? Entonces, aquí tenemos alrededor de más de 10 opciones de cuando uno utiliza la palabra problema cotidianamente, ¿no? Tengo un problema, me pasó un problema, etcétera. Y en esas partes pareciera que el problema está más cerca de una frustración que de una potencialidad. Y nosotros lo que estamos poniéndonos de acuerdo en esta sesión es en una definición. Esa definición va a ir acorde con la propuesta que hacemos, que es muy clara. Es la brecha entre lo que es y lo que debería ser. O sea, ahí tenemos un problema. Y por eso incluso vamos a ver que al final, cuando decimos tenemos un problema, también podemos decir tenemos una oportunidad de mejora. Porque al resolverlo, efectivamente, vamos a poder solventar algo. Entonces, la siguiente lámina, fíjense que ya colocamos la palabra problema de dos formas. Si le puedes dar, Álvaro. Ajá. Eh, si yo tengo un nivel estándar dado y estoy por debajo de él, vamos a suponer que estoy en una línea de torneado y que debo estar haciendo 5 piezas por minuto. De acuerdo a la velocidad de la máquina, la programación de la máquina para ese tipo de material, para esas dimensiones de la pieza, etcétera. Y sin embargo, en estos momentos estoy a 3. Bueno, ahí estoy a 5 menos 3, 2. Y dicho de otra manera, estoy con un 40% de déficit respecto al estándar. Si eso efectivamente lo valoramos adecuadamente, yo debiera estar interesado en conocer qué es lo que puede estar pasando que no me está permitiendo llegar a esos 5, que es el nivel deseado, y cuando decimos deseado no es que estamos pidiéndole al niño Jesús o a Walt Disney, sino que hemos estudiado y sabemos que podemos estar a 5, pero en la realidad estamos a 3. ¿Qué puede estar pasando ahí? Bueno, ahí viene la metodología, ahí vienen los enfoques y de eso es que vamos a estar hablando. Ahora, también hay otra posibilidad
de ver esa diferencia entre la situación actual y la situación deseada. ¿Qué pasa si yo tengo 5 piezas por minuto en mi torno y sin embargo estoy viendo que la competencia puede tener unos mejores precios porque está haciendo 8 piezas por minuto? Pueden haber múltiples posibilidades, etcétera, pero lo que digo es, si nosotros nos colocamos entonces en por qué nosotros no estamos haciendo 8, que es un nivel deseado para poder seguir compitiendo, y solamente estamos en 5, que es lo actual, ese 8 menos 5, esos 3 es una potencialidad, es una oportunidad. Entonces, bien sea por una deficiencia o bien sea porque tenemos una oportunidad de mejora, el problema efectivamente es esa diferencia entre la situación actual y la situación deseada. La siguiente. Ahora fíjense, siguiendo con esto de qué es un problema. Bueno, nosotros podemos estar ante diversas situaciones y por eso decir una sola manera de resolver problemas no es cierto que exista. Lo que existen es, primero, saber qué tipo de problemas estamos enfrentando y luego, efectivamente, para ese tipo de problemas, sí seguir una metodología y seguir una forma de hacerlo. Y este señor David Snowden, clasificó, porque fíjense que se trata es de una clasificación de 5 tipos de problemas. Hay unos que son simples, que son esos problemas porque no se aplicó la práctica adecuada. Vamos a suponer, alguien llega al trabajo, ve que la máquina está, no prende y da una voz de alarma de que la máquina está sin prender. Viene otro y se da cuenta que sencillamente había un switch que no fue pasado. Bueno, él lo que hizo, el otro, fue sencillamente aplicar el manual de buenas prácticas, porque ya ahí está visto que si la máquina no prendía, una de las situaciones es que no está el switch de alimentación pasado. Ahora, hay otro tipo de problemas que son, los llamamos complicados, porque pueden tener varias causas. La misma situación esta que decíamos en un torno de, en vez de 5 piezas por minuto, estamos a 3 piezas por minuto, pueden ser porque la materia prima que estamos procesando tiene más dureza que la normal. En ese caso es una situación. Otra situación puede ser porque hay un nuevo operario y no tiene la misma destreza que exige ese cargo. Esa es otra situación. Otra situación puede ser que el torno está desajustado porque no ha tenido el mantenimiento adecuado. Entonces ahí decimos que es complicado. ¿Y qué es la pregunta clave? Bueno, tenemos que analizar. O sea, tenemos que, en buen sentido de fútbol, parar la pelota, detectar de cuál de esas opciones de causa son las que están señalando y ahí aplicar entonces correctivos. Ahora, tenemos otros tipos de problemas que decimos que son más complejos, que son aquellos en los cuales nosotros de buena forma no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos por qué sucedió y tenemos entonces que comenzar a ver esa perspectiva. Es lo que llamamos problemas complejos. Los problemas complejos, fíjense que a veces la única forma de detectar, voy a poner un caso, estamos nosotros en la línea de producción y nos damos cuenta que entre las 5 y las 6 de la tarde la línea comienza a tener una serie de desajustes y eso se repite 2 y 3 veces a la semana. Bueno, comenzar a ver qué puede ser lo que está pasando en eso es un problema más complejo y ahí hay que aplicar técnicas de estadística y vamos a estar viendo de qué se trata.
Bueno, y hay situaciones en las cuales sencillamente es caótico. Ajá, hay un proceso, se inundó la planta y está todo por arrancar de nuevo. Hay un estado caótico y ahí hay que comenzar paso a paso para tratar de volver a colocar el sistema en condiciones. Pero ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, nunca se había inundado la planta. En ese caso, estamos reaccionando ante el caos y ahí estamos nosotros aprendiendo. A partir de ahí, lo primero que tenemos que hacer es limpiar, no electrocutarnos y tratar de ver bajo qué condiciones vamos a poder operar. Y hay un área todavía mayor que es cuando es desorden, cuando no sabemos ni por dónde empezar ni por dónde comenzar, y eso también son situaciones en las cuales se dan problemas. ¿Cuál es el siguiente mensaje que dijimos, además del primero, que era enamorarse del problema y no de la solución? Aquí lo que decimos es, hay que clasificar los tipos de problemas y aprender a actuar ante cada uno de ellos. Siguiente. Durante estas 3 Sí, clases. aquí quisiera hacer una aclaración con respecto a la dinámica del seminario, en el cual vamos a estar continuamente planteando dos ejes. Uno es la estandarización y los diferentes modelos de enfoque para determinar y resolver analíticamente el problema. Y el segundo eje va a ser la implementación de la solución, que si bien está implícita en la resolución de problemas, la técnica es diferente. Es un poco, difiere del analítico de la metodología de problem solving, y son en los dos ejes en los que vamos a plantear el seminario. Sí, entonces el punto ahí que le vamos a dejar en estas diapositivas que vamos a luego a compartir con ustedes es eso, ¿no? El tratar siempre de valorar ante qué tipo de problema estamos nosotros actuando y cómo vamos nosotros a responder. No es lo mismo estar en un proceso de ¿cómo se llama? Actuando en la solución de un proceso que ya está todo instalado y que estaba funcionando y que está todo arreglado y que se desajusta porque los procesos efectivamente varían y hay una variación que tenemos que actuar sobre ella, a un diseño nuevo en donde tenemos que comenzar por ver cómo se ensambla, cómo se ajusta, cómo se produce, cómo vamos a ir viendo. Y lo que sí es cierto es que de cada uno de ellos, que cuando uno está en una planta sabe que no puede decir no lo sé hacer, solamente tiene que ir valorando el aprendizaje y tiene que ir valorando las soluciones para poder superar lo que se plantea. La siguiente. Entonces, fíjense, si tenemos la lámina anterior que veíamos que había problemas simples, había problemas complicados, había problemas complejos y había una situación en donde había anarquía, la primera opción que tenemos es, ojo, la clave es ponernos de acuerdo ante lo que tenemos que hacer, que es entonces ir del desacuerdo al acuerdo. Y la otra línea es tener certeza. O sea, nosotros sabemos y vamos a ir aprendiendo de lo que se trata. ¿De qué se trata entonces? Fíjense, se trata de ir de un nivel de caos, de anarquía, etcétera, hasta un nivel simple donde nosotros sepamos que podemos arreglar el problema dándole un switch o cambiando una pieza o sencillamente haciendo una lectura adecuada del sensor. Esas son la parte entonces que queríamos compartir con ustedes de la diversidad de problemas que se pueden dar en una empresa. Siguiente. Entonces, aquí entramos ya a esa precisión que decíamos, ¿no? La resolución de problemas, fíjense que parte por definir un problema y definir un problema va a permitir determinar la causa, va a permitir identificarla, va a permitir priorizar de esas causas
cuáles vamos a trabajar, seleccionar alternativas y soluciones para implementarlo. Es decir, cuando nosotros vemos un problema, nos estamos asumiendo en una perspectiva de poder completar este ciclo desde definir el problema, generar nuevas ideas, evaluar de esas e implementar. Y eso para hacerlo vamos a tener además, siguiente, varias, varias opciones. Fíjense, vamos a poder ir, aquí van a tener una serie de menú que tengo entendido que en la mayoría de ellos lo han ido viendo en las clases anteriores, pero cuando uno dice aplicar el PDCA, es aplicar el planificar, hacer, chequear, reajustar. Bueno, cuando a uno le surge un problema, tiene que ver qué era lo que estaba planificado, cómo se hizo y a partir de ahí ver los elementos. Pero también puede ser estudiar la estadística, ¿no? Que es el de Mike, y ahí está desde la propia definición, cómo se mide, o sea, cómo yo sé que efectivamente está sucediendo, cómo analizo, cómo asumo entonces la propuesta de mejora y cómo voy a controlar. En cualquier caso, lo que quiero insistir es que el problema no es solamente para verlo, sino valorar desde la propia definición hasta las soluciones. Y entonces entramos a las otras partes que están puestas acá en la lámina, la toma de decisiones por consenso, de las herramientas del TQM o el control total de calidad, las herramientas del Lean, de eliminar los desperdicios, de eliminar las paradas, etcétera, los enfoques, 7 pasos o 5 pasos, pero siempre van a ser dentro del PDCA, o si estamos valorando en todo lo que es mantenimiento, etcétera, el análisis de efecto, el análisis de falla, etcétera, que nos van a dar eso. Ahora, todas estas situaciones de desajustes, de resultados, problemas porque no obtenemos lo que queríamos, etcétera, tiene además un amplio campo, y yo diría que es infinito y hacia donde tenemos que apuntar, que es a todos los problemas que ya tenemos, le tenemos que añadir todas las opciones de innovación que queramos y que necesitamos incorporar, porque las innovaciones son problemas nuevos que nosotros tenemos que crear para poder solucionar y para poder seguir siendo competitivos. Empresa que no tenga capacidades de innovación es empresa que tarde o temprano sale del mercado. Siguiente. Bien, aquí quisiera remarcar que a partir de este slide y de este punto empieza a ser muy importante identificar en cualquiera de los procesos de resolución de problemas que se van a ir convirtiendo después en una mejora, en un proceso de mejora continua. Es muy importante identificar las métricas para poder después trabajar sobre esa variación y las razones o las causas que pueden afectar esas métricas. Entonces, aquí estamos cerrando esta idea de los problemas para abrir las preguntas que ustedes tengan, desde qué es un problema, cómo solucionarlo. Fíjense que aquí estamos valorando 5 momentos que vamos a tener necesariamente que estudiar en todos esos problemas sobre la situación actual en la que estamos actuando. El primer punto es, bueno, la identificación del problema, pero la identificación del problema la tenemos que ubicar en su impacto en la estrategia, porque un problema que sucedió una sola vez es una cosa, un problema que nos impide satisfacer a los clientes, por ejemplo, no entregar a tiempo, es ya una situación en la cual necesitamos valorar niveles de emergencia, niveles de forma, algo que
veíamos cuando estábamos preparando esta sesión, en la cual, de acuerdo al impacto en la estrategia, vienen otra serie de elementos claves en los que vamos a tener que insistir. Para solucionar problemas, cada empresa va a tener que determinar quiénes van a participar, cómo se van a integrar los equipos, qué recursos de presupuesto van a tener, etcétera. Y esos son elementos que están ubicados de acuerdo al impacto en la estrategia. De ahí en adelante, bueno, sí uno puede decir es más conocido. Es identificar las causas, es pensar en las soluciones, es seleccionar de esas soluciones la solución más adecuada y es implementarla y verificar el impacto de la solución. Y luego volver a comenzar ante los nuevos retos de esa nueva solución. Siguiente. ¿Algún comentario, alguna consulta de alguno de ustedes, los participantes? Sí, yo tengo una consulta para hacerte. Sí. Cuando hablas de calificación del problema, depende un poco también de la perspectiva o del conocimiento que tenga la persona frente a ese problema, o hay una estandarización sobre la cual yo pueda decir esto es tal o cual cosa y esta es tal o cual gravedad. Bueno, yo diría que son ambas, Federico, en el sentido de cuando se detecta, ah, mm, lo detecta es el que está viéndolo, el que está sintiéndolo, y en ese momento va a depender de su conocimiento. O sea, cuando uno analiza situaciones, por ejemplo, de seguridad, eh, a veces evalúa que hay un operador que está sometido a unas condiciones de inseguridad, a unas condiciones de peligro, etcétera, y sin embargo, él no se ha dado cuenta. Entonces, esa situación es clave que se resuelva. O sea, ¿y se resuelve cómo? Con conocimiento, y él debiera tener el entrenamiento de valorar bajo qué condiciones se pueden estar produciendo peligros en su puesto de trabajo. Entonces, esa noción de conocimiento clave es fundamental. Ahora, puede venir un experto en evaluar esas otras situaciones y va a haber otros elementos, y en ese momento se adquiere, y se tiene conocimiento porque ese proceso de esta empresa también se da en otras empresas y se tiene un conocimiento mayor, y ahí puede haber estándares, pueden haber otros elementos sobre los cuales está. Parte fundamental de la resolución de problemas es precisamente esa noción de ampliar las fronteras de conocimiento cada vez más para poder tener un menú de opciones de detección previa si son riesgos, o de aprovechamiento si son elementos de buenas prácticas. No sé si te respondí. Eh, Ok. Sí, con muchas esto- gracias. bueno, Buenas ya que tardes, yo recién llego del trabajo, así que recién me conecté y no estaba escuchando, no quería interrumpir. Quería Oh, decirle buenas oh, tardes a todos. gracias. Bueno, yo con respecto quería agregar algo con respecto a la pregunta que te habían hecho, Ujú. que por eso definíamos de que para identificar que hay un problema, es que hay un corrimiento, hay un gap entre lo deseado y lo que realmente está sucediendo. Si lo aplicamos al caso de un proceso que esté bajo control, que esté medido, que tenga indicadores, eh, vas a tomar esa referencia para darte cuenta de que hay un desvío. Y en el caso de que fuera una cuestión de un recurso humano, de un trabajo, lo que tenemos como estándar es que la persona que está ejecutando ese trabajo debe tener una instrucción de trabajo, o sea, debe tener la capacitación adecuada, debe conocerla, después debe tener un método de trabajo que también debe conocerlo, y la organización tiene que estar
atenta a que eso se está realizando de ese modo en donde fue capacitado, porque los motivos pueden ser justamente eso, que no tenga la instrucción de trabajo adecuada o que no tenga los métodos y los medios para poder llevarlo adelante. Todo eso es en referencia a un estándar o a una métrica que hay que tener, porque si no encontramos esos valores medios, esos valores de referencia o esas zonas objetivo, es muy difícil saber, justamente es lo que vamos a ver a medida que desarrollemos el seminario. Es muy difícil establecer qué grado de problema o de pérdida se está produciendo. Claro. Bueno, continuamos. Sí. Bueno, aquí entramos directamente en la segunda etapa en cuanto a la profundización de la importancia de tener un buen sistema o un buen método de resolución de problemas para aplicarlo directamente a la corrección del problema. Dale, pisa la carta que te regale. Creo que hay algo abierto, Sí. algún micrófono, Bueno, en donde lo que hacemos es aplicar directamente metodologías de resolución de problemas para llegar a corregir el desvío que hay o alcanzar un nuevo objetivo de mayor valor que el de donde iniciábamos. Hay algunas cuestiones, algunos puntos que son importantes resaltar para seguir avanzando en este camino. Siempre que se vaya a aplicar un método efectivo o una solución, vamos a tener diferentes componentes en el sistema. El primero va a ser que podemos sostener o estabilizar un proceso, una solución, en tanto y en cuanto partamos de un proceso que sea estable, o sea, repetitivo, medible, digamos, y revalidable. O sea, si podemos repetir el proceso hora tras hora, vamos a ver que va a ser relativamente sencillo identificar métricas medias, capacidades productivas, velocidades de avance, calidad, etc. Cuando querramos mejorar, por ejemplo, si a través de las horas, para simplificar el modelo, ¿no? el concepto, si a través de las horas vemos muchas variaciones entre la primera hora y la última, también puede estar aplicado a ventas y a comercialización. Esto abarca todo el negocio. Deberíamos, para no tener tantas irregularidades, deberíamos estabilizar ese proceso. Entonces, empezar a trabajar en una primera etapa de mejora, que va a ser la de estabilizar el proceso. ¿Por qué? Porque cualquier otra mejora que se haga en un proceso que es muy inestable, va a ir de atrás hacia adelante y no va a permitir nuevos estándares. Entonces, como dice el slide, la mejora continua es el resultado de aplicar métodos sistemáticos de resolución de problemas a un proceso de fabricación, a un diseño de producto o a un servicio. Eso es algo que es importante tener en claro. Como mencionaba antes, aquí en el slide aparece, bueno, representado un obstáculo, que son el problema que nosotros vamos a tratar de sortear, y abajo aparecen dos figuras en las cuales hay una escalera que tiene que ver con la persona que la está subiendo, que debe tener como requisito o como condición el conocimiento del trabajo, o sea, la capacitación en la instrucción del trabajo, los métodos también, conocer los métodos para realizar ese trabajo, y la figura que vemos que está arrodillada y que está sosteniendo la escalera, esas serían las acciones Kaizen. Ese sería el Kaizen que corresponde a soluciones aportadas por un equipo o por una persona que son extraordinarias y que en ese momento, para poder alcanzar la nueva condición objetivo, van a ser las que sostengan ese proceso de mejora. Bueno, en este sentido, es muy importante seguir describiendo los componentes de un proceso de mejora y de un proceso de resolución de problemas.
Lo principal es establecer, como dice en la pirámide de Toyota, la importancia que tiene el proceso de resolución de problemas en el sentido de que la organización aprenda haciendo y transmita hábitos y habilidades a toda la organización. En una primera etapa va a ser un poco costosa, según mi experiencia, establecer un método de resolución de problemas o un método de trabajo o formar un equipo que sea el que se ocupe de actuar en los casos de mejora continua, que si bien es transversal la participación a toda una organización, es el primer paso para poder lograr que la organización adopte una forma de pensamiento eh, técnico o científico. Lo primero que vamos digamos, a clasificar es que existen los hábitos y existen las habilidades, que no difieren claramente. Los hábitos son acciones realizadas básicamente sin pensar. Pueden adquirirse. Eso es lo que tiene la buena práctica, en donde se van a adquirir buenos hábitos. Y esos buenos hábitos de trabajo, de análisis y de proceder van a generar habilidades. Esas habilidades son las que van a permitir, a través de poner en práctica determinadas acciones, una estabilidad en cuanto a los métodos que se vayan adquiriendo. El análisis típico, digamos, de cuando pasamos en un proceso de mejora, va a ser que vamos a partir de una condición actual conocida, que vamos a tratar de que sea lo más medida posible. Vamos a atravesar un territorio desconocido antes de llegar a la nueva condición que buscamos. Ese territorio desconocido va a estar en soluciones que probablemente se definan, van a requerir ajustes, a lo mejor hay que volver para atrás, hay que volver a implementar otras acciones, hasta ir logrando disminuir ese gap o aumentar la eficiencia, que es lo que buscamos en la nueva condición. Bueno, una vez ya establecido estos parámetros y estos conceptos que estuve diciendo, podemos profundizar un poco más en lo que es el proceso real de aplicar un buen análisis para solucionar un problema X a través de, acá empieza a aparecer la situación de la implementación de esa solución. O sea, contar con un buen sistema, una buena herramienta, un buen método para identificar de todas las metodologías de resolución de problemas, cuál es el mejor método que se ajuste al problema que la organización tiene. El segundo paso es diseñar el equipo de trabajo para implementar esas soluciones, que no pueden ser implementadas de cualquier manera. Esas soluciones tienen una estructura que va a depender, hay también diferentes modos de implementarlos, pero existen unas ciertas reglas que vamos a ir detallando, en las cuales hace que las soluciones tengan un método y puedan trazarse y puedan luego implementarse adecuadamente. Como decíamos antes, el primer paso, antes de alcanzar un objetivo nuevo, es empezar, aunque parezca evidente, hay que remarcarlo, en que los procesos inestables deben ser convertidos o pasados a procesos estables. O sea, lo más repetitivos posibles y que se hagan todos siempre de la misma forma posible. Eso lo que da es el primer punto de la mejora continua, en donde podemos comenzar a pensar en que tenemos un proceso estabilizado y lo podemos estandarizar. Eso significa que cada vez que dispares ese proceso o que dispares ese circuito, vas a obtener un resultado medible o esperado. Pero va a haber un procedimiento en el cual todos o todas las personas involucradas van a participar de la misma forma.
Este punto, digamos, para lo que básicamente alcanza es para explicar básicamente que el trabajo estandarizado es el que presenta las mejores posibilidades de poder desarrollar soluciones Kaizen o eventos Kaizen, en las cuales, al tener un proceso repetitivo medido, es muy probable que existan todos los componentes para poder dar un salto cualitativo o cuantitativo a una nueva condición. Una vez identificado, por ejemplo, puede ser una falta de capacidad de entrega, un proceso que genera mucho scrap, o plazos de entrega más acotados que requieren determinados proveedores. Cualquiera de esas acciones que van a requerir que todo el equipo de mejora, que significa todo el equipo que trabaja en esa organización, con roles definidos, aporte, va a ser muchísimo más aprovechado y muchísimo más enfocado cuando tengamos un proceso estandarizado. Claro. Lo que quiera, Francisco, ¿querés aclarar algo? Sí, me parece, llegando a esto con las láminas que veíamos de los tipos de problemas, eh, voy a decirlo de otra manera, ¿no? Cuando tenemos un proceso donde no sabemos cuánto tarda en maquinar cada pieza, donde le compramos una materia prima a un proveedor y luego a otra y luego es la que haya. Cuando no tenemos laboratorios específicos que nos digan la dureza de este material es esta, etcétera. Bueno, ahí cada pieza que sale es absolutamente diferente y no sabe, y si nos dicen hay que mejorar para que pueda aguantar tantos kilogramos de fuerza por centímetro, a lo mejor vamos a poder acertar una vez y en otra no, y no sabemos la vez que acertamos por qué lo hicimos y la vez que no acertamos tampoco sabemos por qué lo hicimos. Entonces, esa es la parte de un proceso no estandarizado y mejorar ese proceso pasa primero por el esfuerzo de estandarizar. Ahora, esa es ir de ese nivel de problemas de caos, que es esa situación que describía, a un proceso estandarizado, que es un proceso que de todas maneras tiene áreas y problemas, pero que ya se pueden estudiar las causas y se pueden actuar sobre diversas causas y eso nos va a ir metiendo a nuevas escalas de resolución de problemas. Esa es la perspectiva y por eso la lámina dice que hay que confiar en el proceso, pero en el proceso estandarizado que es el que vamos a ir construyendo. Exactamente. Para cerrar lo que dijiste, Francisco, y apalancarme en eso, por ejemplo, todos los seteos de máquina o todas las herramientas cuando mecanizamos para devastar o para terminación o para perforar, en una pieza X deben estar de acuerdo al plano y todos deben utilizar el mismo tipo de herramientas. Si ahí tenemos divergencias, vamos a tener resultados diferentes y eso es lo que hablamos de un proceso inestable. Lo mismo Claro. en el plegado y en todas las operaciones, ¿no? Ujú. Sí. Bien. Bueno, entonces fíjense que aquí vamos a entrar en una, en compartir con ustedes las metodologías más conocidas, asumiendo que estas que vamos a comentar específicamente están centradas en problemas de calidad y productividad, bien sea que no cumplen un nivel de tolerancia en alguna de las medidas, bien sea que no tienen un lapso de tiempo específico o luego los problemas de mantenimiento o esos elementos. Entonces, es centrada en problemas de calidad y productividad. En segundo lugar, estamos metiéndonos en el cuadrante superior derecho cuando veíamos problemas medianamente complejos, problemas complicados donde tenemos un proceso, está estudiado, pero no está ajustado o no está produciendo
los niveles que nosotros asumimos que tiene que dar. O sea, el estándar no se está cumpliendo. En tercer lugar, son problemas que asumimos que están en un área, no están llevando a toda la empresa, como puede ser un problema de estrategia que involucra a toda la empresa, y luego efectivamente ese problema que nosotros estamos solucionando, seguro que forma parte de un proceso más integral que lo iremos construyendo posteriormente. Entonces, la siguiente, sí, la sigue. La perspectiva que nosotros queríamos acá insistir, así como dijimos, una primera elemento que queríamos que se lleven de esta sesión es enamórese del problema y no de la solución. El siguiente punto es efectivamente en la medida que nosotros hacemos Kaizen como mejora continua, como esa búsqueda de las mejoras pequeñas cada día, estaremos en mejor posibilidad de aprovechar las innovaciones. Entonces, en la lámina de abajo, usted tiene un estilo donde, vamos a decir, los problemas de rendimiento de la empresa se resuelven a los realazos, ¿no? Se hace un cambio de máquina porque va a haber, la nueva máquina produce 20 golpes por minuto y no la que tenemos que está en 8 golpes por minuto. Bueno, esa efectivamente puede ser. El punto es que esos 8 golpes por minuto, en algún momento, cuando se compró la máquina, eran 12 golpes por minuto y se fue deteriorando y hoy apenas da 8 golpes por minuto. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que al colocar una nueva máquina de 20 golpes por minuto, nadie me va a decir a mí que en menos de un tiempo va a estar en 15 golpes por minuto o menos, porque también se va a desajustar y también va a tener malas prácticas. Esa es la lámina de abajo. La lámina de arriba es al revés. Yo compré una máquina de 10 golpes por minuto y le fui incorporando diversos elementos pequeños y en lo que me di cuenta la puedo tener en 12 o en 13 golpes. Es verdad, entra una nueva máquina de 20. No puedo ir de 13 a 20 en la misma máquina, tengo que cambiarla. Bueno, voy a ir a empezar en la nueva máquina en 20, ya todo el mundo sabe trabajar en condiciones óptimas y voy a ir forzando, cuando digo forzando es insistiendo, trabajando mejor y cada vez mejor, y seguro que voy a poder llegar a 21, a 22 o a 23 piezas por minuto. Esa es la importancia para la estrategia competitiva, ¿no? Cuando uno efectivamente se da cuenta de que la solución de problemas me va a permitir a mí mejorar la eficiencia, mejorar los costos de los insumos. O sea, voy a gastar menos porque voy a aprovecharlo mejor, o incluso voy a poder hacerlo mejor y el cliente me va a pagar más, y eso es agregarle más valor, y en eso mi posición estratégica va a ser mejor. Siguiente. Entonces, aquí estamos ante esa posibilidad. eh, ¿Tú vas a explicar con los 8 pasos? Sí, sí, después me salté esta. Ah, ok. Sí, fíjense que aquí estamos ante una metodología del PDCA, que luego le pasaremos eh, el material que el INTI tiene a ese respecto, donde a través de 8 pasos se cumple el ciclo de gestión de planificar, hacer, chequear, reajustar, ¿no? El PDCA o el planificar, hacer, en vez del DUE H, C de controlar y A de acción, de verificar. PHCB, como lo queramos denominar. Lo que vemos importante acá es cómo se sistematiza cada momento de la actuación con el problema, desde la identificación del problema y el objetivo al que queremos llegar,
hasta poder caracterizarlo, poder valorar cuáles son las causas, poder de esas causas decir cuáles son las más importantes y tener un plan de acción. Entonces, todo eso es planificar y eso es el ciclo de los 4 primeros pasos frente al problema. Y tenemos un plan de implementación y ese es el hacer, el número 5, donde vamos a llevar a cabo lo que dijimos en el paso 4 que debía hacerse para lograr llegar al objetivo de solución que dijimos en el paso 1. ¿Por qué? Porque estamos atacando las causas que me están impidiendo lograr ese objetivo 1. Y a partir de ahí estamos valorando una evaluación, un monitoreo, una acción permanente para ver si esa implementación es la acertada y una vez que tenemos eso podemos hacer el estándar y podemos entonces sacar una conclusión. En eso estamos gestionando conocimiento. Esa conclusión, ese paso 8, es fundamental para poder incorporar e entrenar no solamente a quienes trabajaron en la solución del problema, sino a todos los operarios o a todas las otras partes de la empresa que tienen que ver con ese problema. Siguiente. Ok. Bueno, Ujú. aquí entraríamos rápidamente porque si no, esto sería material como otras partes del seminario, más bien de un taller, pero es una aplicación práctica de un caso de mejora en un proceso productivo tradicional, eh, en el cual lo vamos a contar resumidamente, pero se van a cumplir esos 8 pasos y se van a describir rápidamente. ¿Qué es lo que presenta? ¿Qué es, digamos, la transición que vamos a hacer en esta parte del seminario? Antes, conceptualmente, analizábamos las condiciones que debería presentar un proceso o un sistema para aplicar un análisis de resolución de problemas estándar o metodizado. Muchas veces en un sistema, en un Gemba o en un lugar de trabajo o en una empresa, no vamos a encontrar esas condiciones al alcance de la mano. Entonces, gran parte del aprendizaje es generar esa cultura de mejora continua y de trabajar de forma estandarizada, que no va a ser a la primera vez, pero en poco tiempo las organizaciones pueden adoptar esa metodología. Esta es una descripción de un caso de una empresa que fabrica grandes volúmenes de barras rectificadas con tolerancias muy pequeñas de diferentes tipos. Bueno, esta empresa tenía varios problemas, digamos, por justamente no tener un trabajo de un proceso estandarizado. Había varias cuestiones que querían atacar, pero como primer paso nos enfocamos en priorizar y seleccionar cuáles eran las principales causas o las más ponderables para trabajar sobre eso. Partimos de, bueno, esto es una descripción del proceso, una explicación esquemática del sistema de rectificación sin centro, en el cual se procesan grandes cantidades de barras de acero y de otras aleaciones que tienen un destino diversos en la industria automotriz principalmente, después de fabricación de manufacturas industriales. Bueno, el proceso tiene que ser muy, muy repetitivo y producir tolerancias muy, muy ajustadas que solamente se consiguen a través de tener un proceso muy estandarizado. Bueno, esto es simplemente un video para mostrar, digamos, el proceso genera ejes y barras con eh, en gran cantidad y con mucha precisión. Bueno, este también es una vista esquemática en el cual se describe que hay dos elementos, uno que es una rueda que impulsa la pieza y el otro es el abrasivo que lo desbasta. Existen, bueno, muchos tipos
de máquinas y de tecnologías en este sentido. Bueno, como en todo proceso de mejora, lo primero que se define después de acordar con la dirección o con la gerencia a cargo sobre qué área de trabajo o cuál de los problemas se van a atacar. En este caso, se acuerda o se va a tratar de trabajar sobre el eje de la estabilización de los volúmenes producidos por día o por semana. Y una segunda etapa en incrementar esa cantidad de piezas o de barras producidas. Entonces, el primer paso fue, para poder trabajar adecuadamente, diseñar el grupo de trabajo. Este paso hay que darlo en cualquier caso de mejora, en el cual se convocan a las personas que, por lo general, más experiencia y más predisposición tienen y están más familiarizadas con el trabajo y con la operación específicamente. Bueno, acá se definieron al jefe de calidad, al encargado de programación y demás, con roles bien definidos. ¿Para qué? Para que cuando se dispare el proceso de mejora, que va a comenzar con, primero, como todos los procesos, realizar mediciones, se vaya profundizando y estableciendo un método de trabajo en el cual todos podamos compartir la misma información y estemos al día, al corriente de lo que está pasando y con cada cambio y ajuste que se hace. Bueno, lo primero, como les decía, se definen las variables de monitoreo del proceso. En este caso había un problema en el cual variaba mucho la velocidad de avance y la productividad. O sea, a las 7 de la mañana las barras tenían hasta las 10, 11 de la mañana se producían una cantidad X, a partir de ahí decaía mucho la cantidad y si a la mañana se producían por hora, no sé, por decir algo, 2 toneladas, a la tarde se hacían media tonelada. Eso era muy significativo y no estaba claro o había muchas suposiciones sobre cuáles eran las causas. El objetivo de este proceso era establecer la causa raíz o la más significativa del multifactorial que afectaba a esa variación en la producción. Identificamos dos principales cuestiones. Una era la velocidad de avance de las barras y la segunda era la tasa de remoción que presentaban, que justamente una iba cayendo con la otra. O sea, a medida que la barra alentaba su avance, significaba que eran menos kilos por minuto, también removía menos de la superficie y tampoco obtenía el grado de rugosidad que se esperaba. Entonces identifican esas primeras variables como métricas de seguimiento. Bueno, aquí es un pequeño análisis del proceso. ¿Por qué? Porque para poder realizar un PDCA o un proceso de 8 pasos estandarizado, lo que tenemos que seguir es el concepto de la 3, ¿no? Cada una de las etapas, que es primero analizar, describir bien el problema, analizar las causas. Ahí en la lámina que Francisco explicaba, hay varias herramientas de calidad, no solo y estadísticos, como puede ser un diagrama de Pareto, como puede ser herramientas que son fáciles y bien identificables y que deben ser aplicadas, no en todos los casos, pero sí cuando estamos haciendo un proceso de PDCA. Entonces aquí se empiezan a, primero, identificar las variables y empezar a relacionarlas. Entonces hay que darle una imagen a esas variaciones. Y la única imagen que se le podemos dar es diagramas y métricas. Y a partir de tener números y datos, podemos empezar a plantear objetivos. Bueno, aquí justamente habíamos hecho un diagrama de Pareto, habíamos empleado distintas metodologías. Esto es un resumen, porque si no tardaríamos bastante tiempo. Como yo decía, es más bien un taller, pero es para enfocarnos. Acá aplicamos un diagrama de Ishikawa, en donde relacionamos las 6 variables de todo proceso: mano de obra, materia prima, proceso, maquinaria, en donde de un lado del diagrama están las causas y se van asignando posibles causas potenciales a los problemas, y del otro está el efecto. Después de eso
validamos lo que obtenemos como análisis de Ishikawa a través de, puede ser un análisis de 5 por qué o otras herramientas que también intervienen. Bueno, a partir de eso, de esos análisis y de esas conclusiones, se identifican causas. En este caso era algo muy pasado por alto, que cuando empezamos a trabajar en esto, a nosotros nos parecía muy relevante, y era que el scrap que producían las máquinas se iba acumulando a lo largo de las horas y no era considerado un problema que interfiriera con la operación de rectificado. La realidad fue que empezamos a variar esa condición, o sea, eliminar el scrap primero de modo manual, y es una especie de barro muy pequeño, magnético, en donde lo que hicimos fue encontrar un extractor muy antiguo, que lo pusimos en servicio, eso fue parte del Kaizen, en el cual dijimos, vamos a expulsar la mayor cantidad de este barro magnético para quitarlo del sistema a medida que se va produciendo, y no esperar a que se acumule en una batea una cantidad muy significativa. La realidad fue que el proceso aumentó en 400 o 500% su capacidad, y después de eso se derivaron muchísimas mejoras que tenían que ver con la incorporación de extractores continuos de scrap. Después, obviamente, una vez que alcanzás, y por qué es lo importante que tiene el proceso estandarizado del PDCA, que la espiral de mejora, una vez que alcanzas una nueva condición, te da condiciones para generar otro nuevo avance. ¿Por qué? Porque cuando estás analizando todas las potenciales causas, hay muchas, nunca es unifactorial, las cuales es importante caracterizarlas y ponderarlas e ir atacándolas de a una. Entonces, la potencialidad del proceso se dispara de un modo que es casi impredecible. En este caso, los rendimientos fueron superados tal vez en 8 o 10 veces, y seguían el proceso mejorando, porque después comenzamos a avanzar sobre los lubricantes, sobre los solubles, después sobre los antioxidantes. O sea, una vez que encontrás el hilo, comenzás a avanzar de modo casi exponencial, ¿no? Bueno. Buenísimo, entonces fíjense, ese ejemplo que le señala, que comentó Álvaro, quisiera rescatar dos cosas. La primera es, pareciera que después que uno conoce la solución, es sencillo todo, ¿no? Algo así como qué fácil es escribir sobre lo que pasó el domingo el día lunes. El punto está en atreverse a cómo mejorarlo. Y la solución no necesariamente tiene que ser difícil ni compleja, a lo mejor es algo sencillo. Y en este caso, una solución de mantener limpio el lugar del proceso era una clave para poder desencadenar todas las otras opciones. Entonces, esa es la potencialidad de lo que estamos viendo. Quiero insistir además en la importancia de valorar el primer punto cuando uno está haciendo estas metodologías, que es escoger el problema. Para escoger el problema, si estoy en un área, si estoy en un proceso, lo tengo primero que revisar, que fue lo que hizo Álvaro cuando decía que había que medir, que había que ver esos elementos. Hay que hacer un listado de problemas que se puedan estar planteando en esa área, escoger con una lista de chequeo una serie de criterios y llegar entonces a una preselección de problemas. Esa preselección de problemas me va a permitir a mí jerarquizar cuál de esos problemas voy primero a abordar, y en eso entonces puedo escoger y puedo abordar eso. Lo puedo hacer entonces con estas herramientas que me permiten puntear la importancia en un criterio o en otro, porque hay diversos criterios en eso. ¿Cuál es la importancia de esto? Que estoy tomando en cuenta la opinión de todos los que están en el equipo, y eso es importante para valorar las soluciones posteriormente. La siguiente.
el otro punto que quisiera que se llevaran es cuando nosotros vamos a redactar los problemas, los redactemos bien. Una cosa es decir que hay un alto tiempo de espera a falta módulo de atención para atender a los clientes. Porque ahí esa redacción ya está implicando una posible solución, pero el problema real es que tengo un alto tiempo de espera, que puede deberse a muchas situaciones o alto número de quejas. Y yo puedo decir, bueno, el problema es que tengo que mejorar el trato al cliente. No, que mejorar el trato al cliente es ya un tipo de solución, pero yo tengo que ver es de qué se están quejando los clientes, cuál es el tipo de problemas, etcétera. Entonces, en la línea de redacción correcta, fíjense que uno hace énfasis es en un tipo de problema y a eso es lo que yo voy a estudiar. Si me voy a la columna de redacción incorrecta, estoy diseñando o trabajando sobre alguna solución que ya yo dije que era eso. ¿Cuál es el punto grave de esa redacción incompleta? Incorrecta, que a lo mejor estoy atacando la causa que no es la fundamental y ese es el punto que quiero evitar. Entonces, en el paso 1 de definición de problemas y logro de objetivos, yo tengo que tener una redacción correcta para poder abordar entonces las posibles causas en toda su magnitud. Siguiente. Bueno, ¿alguna consulta de estas mm, metodologías de los 8 pasos y de la importancia de manejar esos elementos para iniciar mañana o pasado, o cuando vayan ya a meterse en su empresa a aplicar lo que estamos viendo hoy? También No puede todos a ser, la vez. también puede ser algún caso de resolución de problemas de modo informal que hayan logrado en sus organizaciones, porque no solamente se van a solucionar cuestiones con un modo Claro. metodológico, ¿no? Sería también importante o interesante conocer si tienen. Bueno, Bueno, entonces seguimos en la siguiente. Bueno, entonces fíjense de nuevo, ¿qué es lo que estamos compartiendo? Cuando decimos problem solving es la resolución de problemas en la empresa, primero no es algo para hacer cuando nos acordemos o para cuando tengamos los problemas ya que nos estallaron, sino que es un proceso de mejora de sistematizado en el proceso de aplicar procesos sistemáticos de resolución de problemas, en el proceso de fabricación de productos, en el proceso de atención a los clientes, en el proceso de la materia prima que nos llega y más allá de los problemas que estamos viendo hoy día, también dejarle campo a crear problemas y a valorar las opciones para la innovación. Por eso lo resaltamos. Siguiente. Entonces, esa es la perspectiva en la cual una noción como la que estamos viendo permite además la valoración de ir construyendo un liderazgo que nos permita de verdad no hacernos los locos, no estar conviviendo con problemas que requieren nuestra decisión y nuestra voluntad para superarlos. Y esa perspectiva es desde lo situacional, es decir, de los que estamos, la situación que yo tengo hoy. No voy a comenzar así como dicen algunos, que la dieta no es, el lunes que viene la voy a comenzar. No, si tengo un problema de salud, tengo que estudiarlo y tengo que involucrarme y tomar acción día a día. Saber que no voy a bajar todos los kilos de la barriga de una sola vez no implica que no tenga que hacer un esfuerzo cotidiano y que a lo mejor los primeros días no voy a ver la respuesta, pero solamente la insistencia en eso está. Y lo que hemos estado señalando, ¿no? Hay
problemas que tienen causas, que tienen elementos que a lo mejor tenemos que descubrir y nos estalla, o sea, hay un bote de aceite y no podemos estar esperando a, a que venga alguien solamente, sino que tenemos que tener una respuesta inmediata, pero hay otras que en verdad nosotros necesitamos crearla. O sea, ¿qué pasa si yo en vez de entregar cuando esté terminado, les cuento eso, ¿no? A mí una vez me tocó entrevistar a una empresa y les pregunté si ellos tenían algún atraso en la entrega y me dijeron, no, nosotros no tenemos retraso en entrega porque nosotros cuando terminamos llamamos al cliente para que venga a buscar. Entonces, si esa es la manera de verlo, efectivamente él nunca tiene retraso. El asunto es que el cliente puede estar necesitando eso y se le tiene que prometer un plazo y es respecto a ese plazo que se tiene que medir la entrega. Esa posibilidad entonces de nosotros crear nuevos problemas, de decir, bueno, ¿por qué en vez de entregar en 30 días no entregamos en 10 días? ¿Qué tendríamos que hacer para eso? ¿Cómo tenemos que acoplarnos? Ahí estamos inventando, estamos creando una situación y seguro, obviamente, dentro de una estrategia donde estamos valorando o estamos apostando a que si entregamos más rápido vamos a tener mejores clientes. Siguiente. Bueno, acá quisiera hacer una pequeña aclaración Ujú. o un aporte. A partir de ahora, de esta etapa, es bueno hacerse la idea de que en casi todos los entornos existen dos tipos de problemas, o casi todas las organizaciones distinguen dos grupos grandes de problemas, dos grupos. Los problemas que son, como dice el slide, causados, que requieren respuestas reactivas, por ejemplo, una prensa o una máquina que utiliza aceite hidráulico está perdiendo presión o está calentando. ¿Por qué? Porque quien tenía que medir ese nivel de líquido antes de iniciar no lo hizo. Entonces, ¿cuál es la acción para salirse de esa situación? Parar la máquina, agregar líquido y continuar el proceso. Estos son problemas causados que tienen una asignación clara y la acción es correctiva, entonces hay que reaccionar para arreglarlo. Y después hay el otro grupo de problemas, que son los problemas creados, que requieren respuestas proactivas. Por ejemplo, para poder mejorar la cantidad de piezas mecanizadas por hora, lo que está, el sistema tiene capacidad para mecanizar más piezas, pero el problema que tenemos es que el desengrase de las piezas antes de entrar en máquina lleva un tiempo que frena el tiempo de ciclo o de avance. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí generamos y le pedimos a nuestro proveedor de que nos traiga las piezas, mirá, traerlas desengrasadas o utilizar algún tipo de fluido que permita meterlo directamente en la línea. Entonces, la mejora que uno va generando en el propio proceso tracciona respuestas proactivas y acciones a futuro en todas las direcciones. Correcto. Bueno, entonces ya viendo para ir cerrando el intercambio, fíjense que hemos visto esa división entre respuestas reactivas a problemas y problemas creados. Podemos hacer una clasificación de nivel de tipo de problema y nivel de respuesta que se lleva, que vamos a ver incluso que se corresponde con las láminas del modelo de Cinespin que estábamos viendo. Y es esa noción de que tenemos problemas 1, 2, 3, tipos de problemas 1, 2, 3 y 4, y siempre decimos que no se olviden de que hay problemas que son tan sencillos que la gente se olvida de eso. Siempre recuerdo que la primera observación, cuando uno se lee un manual de uso de un electrodoméstico, y la primera instrucción a revisar en los problemas que se puede presentar es revise si está enchufado.
Bueno, ese revise si está enchufado. Hay mucha gente que no lo lee y que se crea una situación en la cual lo único que tenía que hacer él es enchufar debidamente y a partir de ahí se solucionaba el problema. Hay demasiados problemas tipo 1 como para no estarle poniendo atención y jerarquía a ese elemento. Entonces, siguiente. Bueno, esa es la perspectiva en la que estamos. La gestión diaria, el operador, el que fue entrenado en su área, en su puesto de trabajo para solucionar, para tornear, para atender al cliente que llega, para estar en un proceso de transformación de data, etcétera. Hay una serie de problemas que son el troubleshooting, la resolución inmediata, porque se tiene el problema y se tiene la causa identificada y se actúa, y hay otros que es esa noción de no estamos llegando a los 10 golpes por minuto en la hora de la mañana. Bueno, ¿qué puede ser? Y entonces el operador va a estar estudiando por qué no está llegando a 10 golpes por minuto, y eso es las metodologías de los 8 pasos en los que estamos viendo para el 2, más hacia la resolución de problemas, que es que ya tenemos un manual y ese manual hay que hacerlo leer, hay que entrenar a la gente y hay que estar permanentemente insistiendo en la importancia de actualizarlo. La siguiente, el tipo a partir de ahí es, bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo una meta de que tengo que provocar 110 piezas en el día? Bueno, es importante tener una visualización de cómo voy en la hora 3, de cómo voy en la hora 4, y es esa noción entonces de el andón, los avisos de la información de cómo estoy haciendo, y valorar entonces de que toda la gente que está en la planta esté al tanto de cómo está haciendo el trabajo que se está haciendo. Es decir, tenemos que llegar a un punto fundamental. Nadie hace el trabajo malo porque quiere. Todos podemos mejorar y nosotros estamos interesados en resolver eso. Entonces, esa noción que los japoneses asumen con la palabra jidoka, que es que cuando alguien está malo, algo está saliendo mal, separe la línea para que se resuelva, es algo que nosotros tenemos que llegar a implantar porque estamos comprometidos con que las cosas salgan bien. Y si estamos comprometidos con que las cosas salgan bien, seguro vamos a estar también valorando el aprender a solucionar los problemas tipo 1 y el entrenarnos en ver y aprender a solucionar los problemas tipo 2. Claro. Yo te agregaría, Francisco, en Sí. el caso de Toyota, lo que se pondera y se le da muchísima importancia es que los problemas pequeños, o sea, al primer defectuoso se detiene el proceso. Mm. Eso es lo que ellos denominan Jidoka. ¿Por qué? Porque no está comprobado de que acumular un batch de piezas defectuosas para después retrabajarlas y volverlas a meter al proceso es más costoso que solucionar rápidamente el defecto que se estuvo produciendo. Entonces, cualquier operario, cualquiera de toda la planta de Toyota que esté haciendo un trabajo puede detenerlo si se le está yendo de medición o de estándar lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque de ese modo, en el flujo, transporta el problema hacia adelante y lo que no queremos es justamente eso. Claro. Entonces, los problemas correctivos son los que deben atacarse y son los más comunes, básicamente. Pero se debe tener una buena estrategia para resolver los problemas reactivos. Eso también indica que una organización que resuelve rápido problemas de este tipo, por lo general tiene una buena base para resolver después problemas de otro tipo. ¿Paso? Sí. Entonces,
Ahí estamos, esto ya lo explicábamos, aplicar entonces las metodologías de los 8 pasos, de donde se va a determinar cuáles son las causas fundamentales. El ejemplo que dio Álvaro del torneado de las barras es interesantísimo por eso, por no solamente por la magnitud del impacto positivo que tuvo, sino también por lo que significa la potencialidad de estudiar y aprender de lo que está pasando y de mejorar lo que está pasando. Eh, el llegar a la condición eh, de objetivo a lograr, que es el tipo de problema número 3, fíjense que tiene ese paso por el lograr el estándar, ¿no? Y a esa noción de que el estándar es el nivel que tenemos que mejorar, no el nivel máximo al que tendríamos que llegar, es algo que va a estar metiéndonos a nosotros en la perspectiva de mejora continua. Exactamente. Yo te agregaría que es la causa o el tipo de problema más complejo que requiere mayor estructura para su solución. ¿Por qué? Porque es el, el desvío de la tolerancia al que el proceso debe responder. O sea, fuera de la especificación hay una tolerancia y si se sale de esa tolerancia, son problemas que requieren también reacciones, pero el análisis para poder establecer cuáles son los factores requieren de un método sistematizado de resolución de problemas. Sí. Bueno, entonces ya aquí podemos avanzar un poco más rápido. Esta la vimos, es llegar a esa condición deseada y con la perspectiva de mejora continua. Y la número 4, que es la siguiente, es una situación sin fin, o sea, la noción esa de que siempre puede haber algo mejor, que siempre lo tenemos que poder mejorar, y esa búsqueda irrestricta con creatividad, con síntesis, con perspectiva enmarcada en la estrategia, en el modelo de negocio de la empresa, y es esa noción en la cual además estamos metidos en una condición nueva, donde tenemos la noción de industria 4.0, de transformación digital muy grande, las exigencias de sustentabilidad y de economía circular, de economía verde, están también desarrollándose, y nosotros tenemos que estar pendientes en nuestra empresa de ir más allá y colocándonos en nuevas posibilidades de productos, de servicios y de rediseño de los procesos para poder avanzar. En esa noción es que vamos a estar bajo otra perspectiva de estabilidad. O sea, la estabilidad no es que no haya problemas, no, la estabilidad está en que nosotros estamos asegurando que cualquier problema respecto al nivel deseado, estamos en capacidad de solucionarlo porque estamos entrenados, pero a la vez estamos nosotros creando nuevos retos y estamos entrenándonos para llegar primero antes que se presenten. O sea, esa actitud proactiva frente a las situaciones. Eso es la nueva estabilidad necesaria con la mejora y la innovación. Claro, podríamos decir que los problemas que una organización asume o supera y se mantiene a lo largo del tiempo dentro de la condición 3 del target condition, lo que está diciendo en la realidad es que es una organización que tiene muy bien desarrollados sus procesos de mejora continua, los tiene funcionando, tiene procesos de resolución de problemas incorporados, tiene personas que ya piensan de un modo proactivo, equipos de trabajo. Entonces eso hace que la capacidad de producción o de generación de negocios o de diseño de productos empiece a encontrarse con nuevas situaciones que son, por eso se llaman de final abierto, porque comienza a plantearse escenarios de los cuales está listo para asumir, pero aún no los tiene, como es el caso que recién mencionaba muy bien Francisco,
un salto cualitativo en incorporar digitalización a los procesos, sensores, cambiar la tecnología y probablemente no solo conseguir nuevos mercados, sino además, en algunos de los casos, diversificarse en los productos. Esa es la Así es. condición más deseable de conseguir, ¿no? Sí, entonces ya cerrando porque nos ataja la hora, eh, vamos entonces a abordar el punto en la situación en la que estamos, ¿no? Nosotros ya sabemos que estamos en medio de una revolución industrial, la llaman algunos, Industria 4.0, la tenemos esto. Entonces, ¿cómo es verdad que hoy en día eso también lo tenemos que tener en cuenta en esta perspectiva de resolución de problemas? Entonces, esa perspectiva es la que yo creo que también tenemos que insistir. Álvaro, Sí, en este punto es muy importante comprender que el método tradicional y sistemático de resolución de problemas sigue siendo el eje principal del concepto analítico, pero con el agregado de que al tener disponibles una gran abundancia de datos de diferentes magnitudes, tomados en tiempo real, probablemente en los procesos, métricas de todo tipo, esos datos facilitan muchísimo y agregan muchísimo valor a una organización en el caso de ser utilizados y ser canalizados a través de los sistemas de mejora continua y de resolución de problemas. Lo principal, el eje principal que encontramos en esta etapa del análisis es que al haber una disponibilidad de datos, es muy importante que los equipos de mejora los caractericen y los clasifiquen. ¿Por qué? Porque toda la abundancia de datos no significa de que sean de buena calidad o que nos ayuden a identificar oportunidades. Sí, la buena obtención de datos y su categorización nos ayuda a que antes de iniciar un proceso de corrección o de resolución de problemas o de desplegar un proceso de mejora, tengamos una validación obteniendo datos precisos y seguros de alguna función que se está desviando, se está yendo de parámetros, con lo cual obtenemos no solo un acortamiento en la resolución y de la toma de decisión de la acción correctiva, sino una mejora conceptual en el costo o en la pérdida que ese desvío produce. claro, vos estás en posibilidad de detectar otra variable que a simple vista no la había. Yo le escuché a Álvaro una expresión muy interesante que es: hoy en día tenemos que hacer no solamente la precisión del Gemba físico, que es la inspección en sitio, y colocarnos nosotros a ver todas las potencialidades del recorrido por la planta, sino también que tenemos que tener el Gemba virtual, que es el recorrido y el estudio de toda esa cantidad de datos que los sensores nos están dando. Y acordémonos que los sensores puede ser una cámara de video, los sensores pueden ser los que nos determinan las temperaturas de la planta, los sensores pueden ser los indicadores para los sensores de vibración en el equipo, o sencillamente toda la otra perspectiva que tenemos dependiendo cada proceso, obviamente, las opciones de data que se estén recogiendo. Por eso es bien importante esa noción de estudiar la data, bueno, y saber que ahí hay el data mining, la posibilidad de explorar los datos y encontrar entonces agrupaciones, se llama clusterización de data, en donde podemos identificar entonces sesgos, opciones que nos van a llevar a determinar nuevas fronteras
de mejora, que es de lo que se trata. Exactamente, la noción de combinar el Gemba físico con el Gemba virtual, en el caso de generarse gaps, diferencias, o en el plantearse mejoras, facilita muchísimo, muchísimo y acorta muchísimos los tiempos de interacción. ¿Cómo se arriba a esta situación? Que es lo importante. Obviamente, como empezamos el seminario de menor a mayor, estuvimos viendo toda la evolución que genera, desde problemas pequeños hasta metodología de análisis de problemas, mejora continua. ¿Qué nos indica esto? Que claramente en el punto de evolución que una organización tenga, o de maduración que una organización tenga, está íntimamente relacionada a sus sistemas de mejora continua. Íntimamente relacionada. No importa que tenga IoT por todos lados, si no tiene un muy buen sistema estable e implementado de resolución de problemas. Porque la tecnología viene como después, es, digamos, posterior al buen proceso de análisis. Pero una vez que tengamos un muy buen sistema de resolución de problemas y podemos digitalizar cualquier proceso, ya sea con un QR, ya sea tomando datos y cargándolos en la nube, o colocando cualquier sistema, cualquier sensor IoT que pueda medir desde parada de máquina, OEE o lo que fuese, va a generar que, si bien también esto involucra, por eso en una parte del seminario hablábamos de que la resolución del problema también es situacional y tiene que ver con el liderazgo. ¿Por qué? Porque quien esté a cargo de una planta o quien toma la responsabilidad de liderar producción comercial o lo que fuera, tiene que incorporar el concepto para poder ampliar los horizontes para adentro. Entonces, es muy importante incorporar el concepto y acoplarlo con los métodos tradicionales, ¿no? Claro. Bueno, entonces ya llegamos a las conclusiones. Sí, estamos en la última etapa. Sí, ya. Ajá. Bueno, Fíjense entonces que aquí tienen, respecto al estándar bien calculado en cada uno de nuestros temas, de nuestro proceso, los 4 tipos de problemas en que clasificamos. Los 2 primeros, uno puede decir que es de responsabilidad reactiva, es decir, tenemos que detectarlo y actuar sobre eso, pero hay otros que yo voy a ir forzando, o en el sentido de exigiendo cada vez más, y hay una situación open-ended donde ya somos los primeros en plantearnos las nuevas dimensiones y las nuevas perspectivas en las que estamos. Esa es la invitación que hacemos a ver la resolución de problemas no como algo que es para lamentarnos, sino como una potencialidad adicional a todo lo que hacemos. Y con eso llegamos entonces a las siguientes conclusiones. La siguiente, fíjense, ahí están, las podemos, tú lees una y yo leo otra, Álvaro, y comenta. bueno, las resoluciones de problemas van a existir siempre y aumentan con los desafíos, ¿no? Una vez que avancemos en el proceso de estandarizar y de agilizar los sistemas de mejora, van a surgir nuevos desafíos continuamente, que van a generar nuevas situaciones a resolver. El segundo creo que es clave y lo hemos insistido. Cuando decíamos enamórese del problema y no de la solución, las organizaciones deben estar dispuestas a aprender. Todos los días podemos aprender y mejorar. Así es, los problemas van a venir por sí mismos, por eso es bueno tener un buen sistema de control de problemas. Siempre va a haber problemas y a medida que la organización avance en calidad y en estructura, va a enfrentar otros tipos de desafíos que va a tener que resolver. Claro. Y lo que hemos insistido, siempre va a haber maneras de crearnos problemas. ¿Qué quiere decir crearnos problemas? Pensar esa otra dimensión, esa otra opción que puede el cliente estar necesitando, y ahí, si nosotros somos los primeros en recuperar una manera de solucionarlo,
vamos a entonces a ser preferidos por el cliente. Sí, y lo importante es trabajar la idea de la interrelación que existe entre todos los tipos de problemas, ya que un simple valor de un NPS que no nos dé como nosotros queremos, nos puede estar indicando que hay un problema al inicio de la producción. Por eso es muy importante desarrollarlos, abrirlos y llevarlos a un modelo sistemático de resolución de problemas y utilizarlos como input para una mejora posible. Sí, eso es. Bueno, la siguiente ya. Bueno, era solo una mención a las reglas del programa 4P de Toyota, en donde digamos, los principios del Kaizen y del TPS se remarca el hecho de que, bueno, hay que ir y ver en el Gemba, que también puede ser el Gemba virtual, pero ver por uno mismo quién tiene que resolver el problema, involucrarse en el problema y hacer participar a todas las personas que les compete. Eso está comprobado de que es una muy buena, la única metodología para poder Claro. aprender y comprender. Sí, y ahí están los tres principios que hemos estado insistiendo: involucrar a todos, mejorar la toma de decisiones para involucrar a todos en la solución y estar cada vez más siendo implacable en que las cosas, si se pueden mejorar, hay que mejorarlas y estar claro en eso. Exactamente. El answer. Sí. Muy bien. Eso sería básicamente todo. Bueno, no sé si hay algunos comentarios o algunas consultas. Sí, no sé. Bueno, Ni un comentario. bueno, o fuimos muy malos o se aburrieron todos. Sí, alguien decía eso. En Hola, verdad ¿qué tal? que, Buenas tardes. dígame, ¿Qué tal? buenas Buenas tardes. tardes. Eh, Quería comentar nuestro caso y además, después de eso, hacer una consulta, digamos, Ujú, en base a un criterio. Nosotros estamos tratando de implementar eh, tecnologías 4.0 porque estamos haciendo, digamos, nosotros tenemos sistemas de control en este momento que son a mano, con planillas, ujú, eh, y bueno, y eso no nos permite dar respuesta de inmediato si hay un problema. Bueno, la idea es digitalizarlo y que todo se cargue en una computadora, o sea, cada operario va a tener una computadora y va a llenar eh, unos datos donde vamos a ver los desvíos instantáneos. A la vez, tenemos procesos que pueden ser mejorados. ujú, Eh, Estamos en la etapa recién de implementación y dentro de nuestro equipo hay dos corrientes. Una es eh, a la cual eh, yo digamos, con la cual estoy de acuerdo, es primero estandarizar digamos, tratar de hacer bien lo que ya hacemos. Y otra corriente es, ya que vemos que hay cosas que podemos mejorar, e implementar las mejoras en este momento. Mejoras que pueden ser un cambio de proceso. A veces, en algunos casos, son insignificantes, digamos, o sea, digamos, agarrar la pieza de una manera distinta. Y en otros casos son, digamos, elaborar otro proceso totalmente distinto. Eh, ¿Qué aconsejan ustedes? Porque, digamos, yo, por lo menos desde mi punto de vista, en el medio es como medio un caos, porque todavía no tenemos, digamos, todavía no sabemos las métricas de lo que claro. tenemos en este momento y tirarnos a hacer una mejora es eh, que seguramente la mejora va a ser real, pero digamos, es como embarrar un poco la cosa. O sea, Agarrar la cancha. es mucho para ahora. Eso es lo que quiero. Bueno, fíjate, yo creo que ahí tú has expuesto dos argumentaciones. Si yo voy
a una urgencia con una herida, una hemorragia, ponerse a ver cuál es la cantidad de sangre que me queda es una necedad, pues me tienen que detener lo que está para poder seguir en juego. Es decir, yo creo que ahí hay, como tú decías, algunas mejoras que pueden ser inmediatas y no hay razón para no hacerla. Lo que sí diría es que se documente qué fue lo que se hizo y el por qué se hizo. Y entonces ahí ya tienes un punto de partida. ¿Qué es lo fundamental? Documentar entonces en ese momento cuál es el proceso, cuál es la actividad dentro del proceso y cuál es el cambio que se hizo y por qué se argumentó que se hizo. Que podían haber nuevas mediciones más exigentes, etcétera. Sí, pero esas también se pueden seguir haciendo y se eliminó eso. ¿Qué es lo que no debe hacerse? El no aprender y para mí el no aprender es no sistematizar el por qué se hizo y lo que se hizo. Hay situaciones esas que tienen que ver, por ejemplo, con limpieza, con localización de elementos, etcétera, que ahí es fundamental. Yo te diría el ejemplo a veces en la casa, ¿no? Cuando yo soy más desordenado que mi pareja y mi pareja sencillamente tiene otra forma de ver las cosas y la ordena. ¿Cuál es el punto clave? Que al nuevo orden yo esté adecuado para poder hacer y no volver a producir el desorden y no volver a caer en el caos. La clave entonces es superar el caos valorando la opción que se está tomando. No sé, Perfecto. Álvaro. Sí, yo por ahí sería un poco más, voy a ser más limpio, más metódico en esto. Lo primero que te sugeriría es que crees consensos como primera medida. En lo que sea que vayas a implementar, primero deberías contar con crear consensos. Segundo, tener un buen plan o un plan más o menos definido con etapas de cómo vas a llevarlo a cabo. El tercer punto que te sugeriría es que definas los roles que cada uno va a desempeñar dentro de ese plan. Y como último punto, lo que te mencionamos al principio del seminario. Eh, no importa el proceso que sea, no importa el trabajo, la acción que sea, el primer paso es que lo estabilices. O sea, que los procesos pasen de ser inestables, en vez de que cada uno lo haga como quiera, acuerden una forma en la cual todos van a obtener los mismos resultados haciéndolo de la misma forma, y a partir de ahí empezar a sentar la base para estandarizar y dejar establecido cuál es la forma de operar en cada uno de los campos que vayan a hacer una implementación, ¿no? No sé qué tipo de organización es. Bueno, muchas gracias. Bueno, a vos. Bueno. Bueno, entonces, en verdad que gracias por la oportunidad y estamos, ahí tienen nuestro mail y estamos a la orden para intercambiar. El material se lo hacemos llegar a través de Adinra y cualquier elemento o consulta adicional, bueno, estamos pendientes. Sí, sí. Muchas gracias nuevamente. Bueno, Bueno, buenas hasta luego. noches. Hasta luego.